Siempre creí que la verdadera generosidad consistía en dar a quien no tiene nada que devolverte. Por eso, cuando conocí a Leo en aquel refugio de la zona más pobre de la ciudad, sentí una conexión instantánea. Yo lo tenía todo: una mansión histórica, una empresa en la cima y un apellido que pesaba en los círculos más exclusivos. Pero no tenía hijos. Leo, con sus 18 años, recién cumplidos, y esa mirada de perro apaleado, pero inteligente, parecía el destino tocando a mi puerta. Lo adopté legalmente, decidido a darle el futuro que la vida le había negado. Lo que nunca imaginé es que Leo no buscaba un futuro, buscaba las llaves de mi pasado. Los primeros meses fueron idílicos. Leo aprendía rápido, se adaptó a los trajes de sastre y a las cenas de gala como si hubiera nacido para ello. Sin embargo, empezó a notar pequeños cambios en la casa, objetos que se movían de lugar, fotografías antiguas que desaparecían de los álbumes familiares y, lo más extraño, su obsesión con el ala oeste de la mansión, una zona que yo mantenía cerrada desde la muerte de mis padres. «Es para que no te pierdas en la melancolía», le decía yo, pero él me sonreía con una calma que empezó a ponerme los pelos de punta. Una noche regresé antes de un viaje de negocios y encontré la casa en silencio absoluto. Al subir las escaleras, vi una luz filtrándose por debajo de la puerta prohibida del ala oeste. Mi corazón latía con fuerza. Al entrar, encontré a Leo sentado en el suelo, rodeado de cartas amarillentas y diarios que yo había jurado destruir hace décadas. No me miró con miedo, me miró con una familiaridad aterradora. En sus manos sostenía un relicario que perteneció a mi madre, un objeto que yo mismo enterré con ella en el cementerio privado de la familia. «¿Cómo conseguiste eso, Leo?», pregunté con la voz temblorosa. Él se levantó lentamente, se guardó el relicario en el bolsillo y se acercó a mí. Por primera vez, su rastro de chico humilde desapareció, dejando ver una frialdad gélida. «No me adoptaste para salvarme, Esteban», susurró. «Me adoptaste porque te recordaba a alguien. Y ahora que sé quién era ese alguien, entiendo por qué mataste a tus padres para quedarte con todo esto». En ese momento escuché un ruido metálico. Leo había cerrado la puerta con llave por dentro. Me quedé helado. Sus palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. ¿Cómo podía saber eso? Nadie, absolutamente nadie, conocía los detalles de aquella noche de tormenta hace 20 años. Oficialmente, mis padres habían muerto en un trágico accidente doméstico, un incendio causado por una falla eléctrica. Yo había sido el único sobreviviente, el hijo afligido que reconstruyó el imperio sobre las cenizas. Pero Leo me miraba como si hubiera estado allí, sosteniendo la cerilla conmigo. «No sé de qué hablas», alcancé a decir, tratando de recuperar mi autoridad. «Estás confundido, Leo. Esos diarios son solo delirios de una madre enferma. Sal de esta habitación ahora mismo». Pero él no se movió. Caminó hacia la pared donde colgaba el retrato al óleo de mi padre. Con una calma exasperante, sacó una navaja pequeña de su bolsillo y, antes de que pudiera detenerlo, rasgó el lienzo. Detrás del cuadro, oculto en el marco de madera, había un sobre lacrado que yo nunca había visto. «Tu madre no estaba enferma, Esteban. Estaba aterrorizada de ti», dijo Leo, abriendo el sobre. «Ella sabía que no eras el hijo biológico que todos creían. Sabía que había sido un intercambio, un error de un hospital pobre que tu padre compró para mantener el linaje. Sentí que el suelo se inclinaba. La riqueza, el apellido, el orgullo, todo lo que yo era, se basaba en la sangre que corría por mis venas. Si lo que Leo decía era cierto, yo no era un heredero, era un impostor. Pero lo que vino después fue el golpe de gracia». Leo sacó una fotografía del sobre. Era una imagen vieja, de un bebé en una cuna humilde, y al reverso una dirección que reconocí al instante. Era el mismo refugio donde yo lo había encontrado a él. «El destino es irónico, ¿verdad?», continuó Leo, acortando la distancia entre nosotros. «Buscaste a alguien que se pareciera a ti para redimir tu culpa, pero terminaste trayendo a casa al verdadero dueño de esta cama». Leo me mostró su antebrazo. Allí, bajo la luz de la luna, vi una marca de nacimiento idéntica a la que mi padre tenía en las fotos antiguas. Una marca que yo nunca tuve. En ese momento comprendí el nivel de manipulación. Leo no llegó a mi vida por accidente. Él me había estado cazando. Sabía quién era yo antes de que yo supiera quién era él. El chico pobre que rescaté de la calle era, en realidad, el heredero legítimo que mi padre había desechado para comprarme a mí, un niño de mejor cuna que pudiera dirigir su empresa. Pero justo cuando iba a gritar, Leo me mostró algo más en su teléfono. Un video de seguridad de esa misma noche. No era una grabación de la casa.
Era un video mío de hace apenas una hora, hablando por teléfono con mi abogado sobre cómo pensaba deshacerme de Leo si se volvía un problema. El cazador acababa de ser casado. El video en su teléfono era mi sentencia de muerte social. En la grabación, mi voz sonaba fría, calculadora, planeando enviar a Leo de vuelta al anonimato o algo peor. Él me miró con una sonrisa que ya no tenía nada de inocencia. ¿Crees que el dinero compra el silencio, Esteban? Pero el silencio es lo que más caro te va a salir hoy, dijo, guardando el teléfono con una lentitud exasperante. Me desplomé en un sillón polvoriento, rodeado de los secretos de una familia que ya no sentía como mía. ¿Qué quieres, Leo? ¿Dinero? ¿La empresa? Te daré lo que sea si desapareces. Mi voz sonaba desesperada, una sombra del hombre poderoso que entró en esa habitación minutos antes. Leo soltó una carcajada amarga. ¿La empresa? Ya la tengo. Mientras tú estabas en tu viaje de negocios, me encargué de que firmaras los documentos de sucesión que tu abogado preparó. Con la tecnología de hoy, falsificar una firma digital es más fácil que robar pan en el refugio. Me quedé sin aliento. El abogado, mi hombre de confianza durante décadas, no respondía a mis llamadas porque ya estaba trabajando para el nuevo dueño. Pero no se trata del dinero, continuó Leo, caminando hacia la chimenea apagada del ala oeste. Se trata de la justicia. Tú viviste mi vida. Tú dormiste en mis sábanas, estudiaste en mis escuelas y recibiste el amor de unos padres que, aunque fueran monstruos, eran mis padres. Mientras tanto, yo crecí en el suelo, comiendo sobras y preguntándome por qué nadie venía a buscarme. Leo se acercó a un pequeño panel de madera en la pared y, tras presionar un resorte oculto, reveló un compartimento secreto. Dentro había un frasco pequeño con un líquido incoloro y una jeringa. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. Es el mismo sedante que usaste con tu padre aquella noche para que no pudieras salir de la biblioteca cuando empezó el incendio. Lo encontré en tu caja fuerte personal. El pánico se apoderó de mí. Intenté abalanzarme sobre él, pero Leo era más joven, más fuerte y estaba impulsado por años de resentimiento. En un movimiento rápido, me empujó contra la pared y me inmovilizó. No voy a matarte, Esteban. Eso sería demasiado fácil. Voy a hacer que experimentes lo que es no ser nadie. En ese momento, escuchamos golpes frenéticos en la puerta principal de la mansión. Eran las autoridades, pero no venían por él. Venían por mí. Alguien había filtrado a la prensa las pruebas del fraude de mi identidad y la reapertura del caso del incendio. Tu pasado te ha alcanzado, susurró Leo al oído. Y ahora yo voy a quedarme aquí para ver cómo te llevan, mientras yo ocupo el lugar que siempre me correspondió. Pero justo cuando la policía derribaba la puerta del ala oeste, Leo se puso pálido al ver quién venía con ellos. No era solo la policía, era una mujer anciana, vestida con harapos, que señalaba a Leo con un dedo tembloroso y gritaba: «Ese no es mi hijo, él me lo robó todo». El aire en la habitación se volvió irrespirable. La mujer que acompañaba a la policía era una figura espectral, desgastada por los años y la miseria, pero sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una lucidez aterradora. Leo, que hasta hace un segundo era el dueño absoluto de la situación, retrocedió hasta chocar con el retrato rasgado de mi padre. Su máscara de frialdad se agrietó, revelando por fin el miedo de un niño acorralado. «Él no es quien dice ser», gritó la mujer, señalando a Leo. «Esa marca de nacimiento se la hizo él mismo con ácido para parecerse a la foto. Él robó los documentos de mi verdadero hijo en el refugio antes de prenderle fuego al lugar». Mis oídos zumbaban. Miré a Leo y luego a la policía, que avanzaba con las esposas listas. El giro era tan violento que mi cerebro no lograba procesarlo. Leo no era el heredero legítimo. No era la víctima del destino reclamando su lugar. Era un oportunista aún más peligroso que yo, alguien que había estudiado mi historia, que había asesinado para conseguir una identidad y que se había infiltrado en mi hogar, usando mi propia culpa como puerta de entrada. «Miente», gritó Leo, pero su voz ya no tenía ese tono gélido de poder. Ahora era un chillido desesperado. «Esteban, no la escuches. Ella es parte del plan de tus enemigos para desacreditarnos». Intentó acercarse a mí, buscando una alianza de último minuto entre dos pecadores, pero yo me aparté. La policía lo inmovilizó contra el suelo, el mismo suelo que él ya sentía suyo. Mientras lo esposaban, el oficial a cargo me miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Señor Esteban, ambos están bajo arresto. Tenemos pruebas de que usted manipuló el incendio de sus padres, pero también tenemos evidencia de que este joven ha estado suplantando identidades y cometiendo fraudes bancarios bajo su nombre durante los últimos meses. Parece
que se encontraron 2 depredadores en la misma selva. Mientras nos sacaban de la mansión, pasamos junto a la anciana. Ella me miró y por un segundo su expresión de locura desapareció. Se acercó a mi oído y susurró algo que me detuvo el corazón. Gracias por cuidar de mi hijo este tiempo, Esteban. Fue una lástima que el verdadero heredero muriera en aquel incendio del refugio que tú financiaste para borrar tu rastro. La anciana me guiñó un ojo y se alejó cojeando, perdiéndose en la oscuridad del jardín. En ese instante comprendí la verdad final. Ella no era una víctima, ni una loca. Era la mente maestra que había enviado a Leo para destruir mi imperio desde adentro. Pero lo que ella no sabía, y lo que Leo estaba a punto de descubrir en la celda, era que yo tenía un último as bajo la manga, guardado en una caja de seguridad fuera del país. El frío de las esposas en mis muñecas era el único recordatorio de que seguía vivo. Mientras nos subían a patrullas diferentes, vi a Leo gritar y luchar, intentando desesperadamente convencer a los oficiales de que él era la víctima. Pero yo guardé silencio. Miré por última vez la fachada de mi mansión, esa que había construido sobre cadáveres y engaños, y sentí una extraña paz. El peso del apellido finalmente se había desmoronado. Meses después, desde mi celda, recibí una visita que nadie esperaba. No era mi abogado, ni la anciana maestra del engaño. Era un joven de unos 20 años, con un traje barato, pero impecable, y unos ojos que eran el vivo reflejo de los míos. Se sentó frente al cristal y tomó el teléfono sin decir una palabra. ¿Quién eres?, pregunté, aunque en el fondo de mi alma ya lo sabía. Soy el error que no pudiste borrar con fuego, Esteban, respondió con una voz tranquila. La anciana miente, Leo miente, pero tú eres el que mejor miente de todos. El incendio en el refugio que financiaste para matar al verdadero heredero no fue perfecto. Ella me salvó, pero no para darme una vida, sino para usarme como su carta final. Resultó que la anciana había estado criando al verdadero hijo, al que yo intenté eliminar, manteniéndolo en la miseria, mientras entrenaba a Leo para que fuera el señuelo. Leo era el sacrificio. El joven frente a mí era el cazador real. Él había esperado a que Leo y yo nos destruyéramos mutuamente, a que las cuentas quedaran congeladas y el nombre de la familia quedara manchado, para aparecer como el salvador legal, el hijo biológico que sobrevivió y que ahora reclamaba la empresa con una prueba de ADN legítima que nadie podía refutar. Leo irá a prisión por suplantación, tú irás a prisión por asesinato. Y yo hizo una pausa, mirando el reloj de oro que alguna vez fue mío y que ahora lucía en su muñeca. Yo me quedo con todo. Gracias por mantener el imperio a flote hasta que tuve la edad suficiente para reclamarlo. Colgó el teléfono y se levantó. Antes de irse, se detuvo y me miró con una frialdad que me hizo estremecer. Por cierto, Esteban, la marca de nacimiento que Leo se hizo con ácido, yo la tengo de verdad, pero en un lugar donde nunca se te ocurrió buscar, en la planta del pie, tal como decía el registro original del hospital que tú mismo quemaste sin leer. Me quedé solo en el locutorio, viendo cómo mi propia sangre, el hijo que nunca quise y que intenté matar, se alejaba con mi fortuna, mi pasado y mi libertad. Adopté a un extraño para salvar mi futuro, y terminé entregándole mi vida al único fantasma que no pude quemar. Esteban intentó borrar su pasado con fuego, pero terminó creando a su propio verdugo. ¿Crees que el joven fue justo al dejar que Esteban y Leo se pudrieran en la cárcel mientras él se quedaba con todo, o es igual de retorcido que su padre? ¿Tú habrías buscado venganza o solo el dinero?